Hubo un tiempo en que la tierra temblaba, no por terremotos, ni por guerras, sino por el peso del pecado. Las ciudades bullían de violencia, los campos estaban manchados de sangre inocente, y los hombres habían olvidado a su Creador. Pero en medio de aquella oscuridad total, entre generaciones que se deleitaban en el mal como si fuera pan diario, un solo hombre brilló como una llama en la noche. Un hombre que no se corrompió, un hombre que caminó con Dios. ¿Cómo es posible que alguien se mantuviera justo cuando todo a su alrededor se desmoronaba? ¿Cómo pudo Noé levantar un arca mientras el mundo entero se burlaba de él, sin saber que estaba construyendo la única puerta de salvación? La respuesta a la pregunta se encuentra en una sola palabra: obediencia. Pero no una obediencia ciega, sino una nacida de la fe profunda. Génesis 6:9 dice: Noé fue un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé caminaba con Dios. Noé no fue justo porque fuera perfecto en todo. Fue justo porque decidió creerle a Dios, aunque nadie más lo hiciera. Mientras otros vivían para sí mismos, Noé vivía para agradar al Creador. Mientras otros escuchaban al mundo, Noé escuchaba la voz de Dios, y esa fidelidad silenciosa, esa fe perseverante, fue lo que lo convirtió en justo. Fue su confianza radical en lo que aún no se veía: la lluvia, el juicio, el diluvio, lo que lo separó del resto. Hebreos 11:7 lo confirma. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para la salvación de su casa. Noé fue justo porque fue el único que decidió tomar a Dios en serio, el único que no se dejó arrastrar por la corriente podrida de su generación. Y así comienza una historia que no es solo sobre madera, clavos y animales. Es una historia de advertencias ignoradas, de una construcción que duró décadas, mientras el reloj del juicio seguía corriendo. Una historia donde el cielo se oscureció, y el primer trueno fue el último llamado. Suscríbete ahora, porque estás a punto de adentrarte en uno de los relatos más impactantes y reveladores de toda la Biblia: la historia de Noé, el constructor del arca, y el último, justo antes del diluvio. La humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra, y les nacieron hijas. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra, y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas. Haces el arca de cañizo, y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Así es como la harás. Longitud del arca, 300 codos, su anchura, 50 codos, y su altura, 30 codos.
Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de sierpes del suelo, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo, procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. Asimismo, de las aves del cielo, 7 parejas, machos y hembras, para que sobreviva la casta sobre la haz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de sobre la haz del suelo todos los seres que hice. Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahvé. Noé contaba 600 años cuando acaeció el diluvio, las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves, y de todo lo que serpea por el suelo, sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. A la semana, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie que reptan sobre la tierra, y las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Entraron con Noé en el arca sendas parejas de toda carne en que hay aliento de vida, y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado. Y Yahvé cerró la puerta detrás de Noé. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne, lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra, y toda la humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre la haz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las sierpes y hasta las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Acordóse Dios de Noé y de todos los animales
y de los ganados que con él estaban en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco, retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del 10º mes asomaron las cumbres de los montes. Al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando donde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, y alargando él su mano, la asió y metióla consigo en el arca. Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer, y he aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él. El año 601 de la vida de Noé, el día 1 del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró, y he aquí que estaba seca la superficie del suelo. En el segundo mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Habló entonces Dios a Noé en estos términos: Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados y todas las sierpes que reptan sobre la tierra, que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que reptan sobre la tierra salieron por familias del arca. Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: Nunca más volveré al maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que repta por el suelo, y a todos los peces del mar. Quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré el alma humana. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicaos, pululad en la tierra y dominad en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros, y con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente que os acompaña. Las aves, los ganados, y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: Esta
es la señal de la alianza, que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne. Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos, y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Y dijo: bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Vivió Noé, después del diluvio, 350 años. El total de los días de Noé fue de 950 años, y murió. Pasaron generaciones. El agua del juicio se secó, pero el corazón del hombre seguía empapado de rebelión. No era ya la corrupción de una humanidad entera, como en los días de Noé. Era algo más sutil, más disfrazado, más peligroso. El pueblo elegido había olvidado a su Dios. Los altares de Yahvé estaban derribados, los profetas asesinados, el trono de Israel ocupado por un rey sin temor, manipulado por una reina extranjera, sedienta de sangre profética, Jezabel. Y en ese valle de sombras surgió un hombre sin linaje real, sin títulos, sin templo, pero con el cielo respaldando cada palabra que salía de su boca. Su nombre, Elías, el tesbita. Su apariencia era áspera, su voz cortante, su presencia incómoda y su mensaje innegociable. Mientras otros se doblegaban, él se mantenía de pie. Mientras otros se escondían, él confrontaba. Mientras los demás buscaban aprobación, Elías provocaba al fuego del cielo. Dios no le habló con lluvia, sino con sequía. No le mandó construir, sino destruir. Ídolos, altares falsos, pactos impuros. Y en el monte Carmelo, rodeado por 450 profetas enemigos, Elías no retrocedió, no titubeó. Sabía que cuando uno se alinea con el cielo, el fuego siempre cae. Porque Elías no era popular, era necesario. No era un héroe decorativo, era una espada profética. Así como Noé se alzó sobre las aguas, Elías se alzó sobre la apostasía. Así como Noé fue ridiculizado por su fe, Elías fue perseguido por su celo. Y así como Noé preparó una puerta de salvación, Elías restauró el altar olvidado, recordándole a Israel quién era su verdadero Dios. Dos hombres, dos tiempos, dos llamamientos que aún resuenan hoy. ¿Quién se atreverá a construir cuando todos destruyen? ¿Quién se atreverá a arder cuando todos se apagan? ¿Quién será la voz en medio del ruido? Elías, tesbita, de Tisbé, de Galaad, dijo a Ahab: vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá estos años rocío ni lluvia más que cuando mi boca lo diga. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo: sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Querit que está al este del Jordán.
beberás del torrente y encargaré a los cuervos que te sustenten allí. Hizo según la palabra de Yahvé, y se fue a vivir en el torrente de Querit, que está al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Al cabo de los días se secó el torrente, porque no había lluvia en el país. Le fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías, diciendo: «Levántate y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te dé de comer». Se levantó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que recogía leña. La llamó Elías y dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para mí en tu jarro para que pueda beber». Cuando ella iba a traérsela, le gritó: «Tráeme, por favor, un bocado de pan en tu mano». Ella dijo: «Vive Yahvé, tu Dios, no tengo nada de pan cocido. Solo». This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estoy recogiendo 2 palos. Entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo. Lo comeremos y moriremos. Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y haz como has dicho. Pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela, y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así habla Yahvé, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre la haz de la tierra». Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron ella, él y su hijo. No se acabó la harina en la tinaja, ni se agotó el aceite en la orza, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan recia que se quedó sin aliento. Entonces ella dijo a Elías: «¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo?» Elías respondió: «Dame tu hijo». Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía, y lo acostó en su lecho. Después clamó a Yahvé diciendo: «Yahvé, Dios mío, ¿es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo?» Se tendió 3 veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo: «Yahvé, Dios mío, que vuelva, por favor, el alma de este niño dentro de él». Yahvé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías: «Mira, tu hijo vive». La mujer dijo a Elías: «Ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios, y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé». Elías, tesbita, de Tisbé, de Galaad, dijo a Ahab: «Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá estos años rocío ni lluvia más que cuando mi boca lo diga». Fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo: «Sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Querit que está al este del Jordán. Beberás del torrente y encargaré a los cuervos que te sustenten allí». Hizo según la palabra de Yahvé y se fue a vivir en el torrente de Querit que está al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Al cabo de los días se secó el torrente, porque no había lluvia en el país. Le fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo: «Levántate y vete a Sarepta de Sidón, y quédate allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te dé de comer». Se levantó y se fue a Sarepta.
cuando entraba por la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que recogía leña. La llamó Elías y dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para mí en tu jarro para que pueda beber». Cuando ella iba a traérsela, le gritó: «Tráeme, por favor, un bocado de pan en tu mano». Ella dijo: «Vive Yahvé tu Dios, no tengo nada de pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estoy recogiendo 2 palos. Entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo. Lo comeremos y moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y haz como has dicho. Pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela. Y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así habla Yahvé, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre la haz de la tierra». Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron ella, él y su hijo. No se acabó la harina en la tinaja, ni se agotó el aceite en la orza, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan recia que se quedó sin aliento. Entonces ella dijo a Elías: «¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo?» Elías respondió: «Dame tu hijo». Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía, y lo acostó en su lecho. Después clamó a Yahvé diciendo: «Yahvé, Dios mío, ¿es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo?» Se tendió 3 veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo: «Yahvé, Dios mío, que vuelva, por favor, el alma de este niño dentro de él». Yahvé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías: «Mira, tu hijo vive». La mujer dijo a Elías: «Ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios, y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé». Pasado mucho tiempo, fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías, al 3er año, diciendo: «Vete a presentarte a Ahab, pues voy a hacer llover sobre la superficie de la tierra». Fue Elías a presentarse a Ahab. El hambre se había apoderado de Samaria. Ahab llamó a Abdías, que estaba al frente de la casa. Abdías era muy temeroso de Yahvé. Cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdías había tomado 100 profetas y los había ocultado, de 50 en 50, en una cueva, dándoles de comer pan y agua. Dijo Ahab a Abdías: «Ven, vamos a recorrer el país por todas sus fuentes y todos sus torrentes. ¿Acaso encontremos hierba para mantener los caballos y mulos y no tengamos que suprimir el ganado?» Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab se fue solo por un camino, y Abdías se fue solo por otro. Estando Abdías en camino, le salió Elías al encuentro. Le reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: «¿Eres tú, Elías, mi señor?» Él respondió: «Yo soy. Vete a decir a tu señor: ahí está Elías». Respondió: «¿En qué he pecado? Pues entregas a tu siervo en manos de Ahab para hacerme morir. Vive Yahvé tu Dios. No hay nación o reino donde no haya mandado a buscarte mi señor». Y cuando decían: «No está aquí», hacía jurar a la nación o al reino que no te había encontrado. Y ahora tú dices: «Vete a decir a tu señor: ahí está Elías». Y sucederá que cuando me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará no sé dónde. Llegaré a avisar a Ahab, pero no te hallará y me matará. Sin embargo, tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. Nadie ha hecho saber a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahvé, que oculté a 100 de los profetas de Yahvé, de 50 en 50, en una cueva,
y les alimenté con pan y agua. Y ahora tú me dices, vete a decir a tu señor, ahí está Elías. Me matará. Respondió Elías, vive Yahvé Sebaot a quien sirvo. Hoy me presentaré a él. Abdías fue al encuentro de Ahab y le avisó. Y Ahab partió al encuentro de Elías. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú, azote de Israel? Él respondió, no soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. Pero ahora envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando con los 2 pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal, seguid a éste. Pero el pueblo no le respondió nada. Dijo Elías al pueblo, he quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé, y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. Elías dijo a los profetas de Baal, elegíos un novillo y comenzad vosotros primero, pues sois más numerosos. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, gritad más alto, porque es un dios. Tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino. Tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, sajándose según su costumbre, con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Reparó el altar de Yahvé que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que fue dirigida la palabra de Yahvé, diciendo, Israel será tu nombre. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé, e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como unas 2 arrobas de sembrado. Dispuso leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo, llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así. Dijo, repetid, y repitieron. Dijo, hacedlo por 3ª vez, y por 3ª vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que conviertes sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías les dijo, echad mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Quisón y los degolló allí. Dijo Elías a Ahab, sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de la lluvia.
Subió Ahab a comer y beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo, y se encorvó hacia la tierra poniendo su rostro entre las rodillas. Dijo a su criado: «Sube y mira hacia el mar». Subió, miró y dijo: «No hay nada». I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Él dijo: «Vuelve». Y esto 7 veces. A la 7ª vez dijo: «Hay una nube como la palma de un hombre que sube del mar». Entonces dijo: «Sube a decir a Ahab: unce el carro y baja, no te detenga la lluvia». Poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento, y se produjo gran lluvia. Ahab montó en su carro y se fue a Jezreel. La mano de Yahvé vino sobre Elías, que ciñéndose la cintura, corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Ahab refirió a Jezabel cuanto había hecho Elías, y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo: «Que los dioses me hagan esto y me añadan esto otro, si mañana a estas horas no he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos». Él tuvo miedo. Se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo: «Basta ya, Yahvé, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come». Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió 2ª vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Allí entró en la cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra de Yahvé, que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él dijo: «Ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela». Le dijo: «Sal y ponte en el monte ante Yahvé». Y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra. Pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego. Pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela». Yahvé le dijo: «Anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco. Vete y unge a Hazael como rey de Aram. Ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, le ungirás como profeta en tu lugar. Al que escape a la espada de Hazael le hará morir Jehú, y al que escape a la espada de Jehú le hará morir Eliseo. Pero me reservaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, y todas las bocas que no le besaron». Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había delante de él 12 yuntas
y él estaba con la 12ª. Pasó Elías y le echó su manto encima. Él abandonó los bueyes, corrió tras de Elías y le dijo: «Déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré». Le respondió: «Anda, vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». Volvió atrás Eliseo, tomó el par de bueyes y los sacrificó. Asó su carne con el yugo de los bueyes y dio a sus gentes, que comieron. Después se levantó, se fue tras de Elías y entró a su servicio. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ocozías se cayó por la celosía de su habitación de arriba de Samaria. Quedó maltrecho y envió mensajeros a los que dijo: «Id a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si sobreviviré a esta desgracia». Pero el ángel de Yahvé dijo a Elías Tesbita: «Levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso porque no hay Dios en Israel vais vosotros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por eso, así habla Yahvé: del lecho al que has subido no bajarás, porque de cierto morirás». Y Elías se fue. Los mensajeros se volvieron a Ocozías, y éste les dijo: «¿Cómo así os habéis vuelto?». Le respondieron: «Nos salió al paso un hombre que nos dijo: Andad, volveos al rey que os ha enviado y decidle: así habla Yahvé. ¿Acaso porque no hay Dios en Israel envías tú a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por eso, del lecho al que has subido no bajarás, porque de cierto morirás». Les preguntó: «¿Qué aspecto tenía el hombre que os salió al paso y os dijo estas palabras?». Le respondieron: «Era un hombre con manto de pelo y con una faja de piel ceñida a su cintura». Él dijo: «Es Elías Tesbita». Le envió un jefe de 50 con sus 50 hombres, que subió a donde él. Estaba él sentado en la cumbre de la montaña, y le dijo: «Hombre de Dios, el rey manda que bajes». Respondió Elías y dijo al jefe de 50: «Si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50». Bajó fuego del cielo que le devoró a él y a sus 50. Volvió a enviarle otro jefe de 50, que subió y le dijo: «Hombre de Dios, así dice el rey, apresúrate a bajar». Respondió Elías y le dijo: «Si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50». Bajó fuego del cielo que le devoró a él y a sus 50. Volvió a enviar un tercer jefe de 50 con sus 50. Llegó el tercer jefe de 50, cayó de rodillas ante Elías y le suplicó diciendo: «Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 tuyos sea preciosa a tus ojos. Ya ha bajado fuego del cielo y ha devorado a los 2 jefes de 50 anteriores y a sus 50, pues que ahora mi vida sea preciosa a tus ojos». El ángel de Yahvé dijo a Elías: «Baja con él y no temas ante él». Se levantó y bajó con él donde el rey, y le dijo: «Así dice Yahvé, porque has enviado mensajeros para consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por eso, del lecho al que has subido no bajarás, pues de cierto morirás». Murió según la palabra de Yahvé que Elías había dicho, y reinó en su lugar su hermano Joram, en el año 2 de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque él no tenía hijos. El resto de los hechos de Ocozías, lo que hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esto pasó cuando Yahvé arrebató a Elías en el torbellino al cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Dijo Elías a Eliseo: «Quédate aquí, porque Yahvé me envía a Betel». Eliseo dijo: «Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré». Y bajaron a Betel. Salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Eliseo, y le dijeron: «¿No sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu señor por encima de tu cabeza?». Respondió: «También yo lo sé. Callad». Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque Yahvé me envía a Jericó». Pero él respondió: «Vive Yahvé,
y vive tu alma, que no te dejaré. Y siguieron hacia Jericó. Se acercó a Eliseo la comunidad de los profetas que había en Jericó, y le dijeron: ¿No sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió: También yo lo sé. Callad. Le dijo Elías: Quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió: Vive Yahvé, y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas vinieron y se quedaron enfrente, a cierta distancia. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasaron ambos a pie enjuto. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: Que tenga 2 partes de tu espíritu. Le dijo: Pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba: Padre mío, carro y caballos de Israel, auriga suyo. Y no le vio más. Asió sus vestidos y los desgarró en 2. Tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió, parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasó Eliseo. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra, y le dijeron: Hay entre tus siervos 50 hombres valerosos, que vayan a buscar a tu señor. No sea que el espíritu de Yahvé se lo haya llevado y le haya arrojado en alguna montaña o algún valle. Él dijo: No mandéis a nadie. Como le insistieran hasta la saciedad, dijo: Mandad. Mandaron 50 hombres que le buscaron durante 3 días, pero no le encontraron. Se volvieron donde él, que se había quedado en Jericó, y les dijo: ¿No os dije que no fuerais? Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: El emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Él dijo: Traedme una olla nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Fue al manantial de las aguas, arrojó en él la sal y dijo: Así dice Yahvé: Yo he saneado estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad. Y las aguas quedaron saneadas hasta el día de hoy, según la palabra que dijo Eliseo. De allí subió a Betel. Iba subiendo por el camino, cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo: «Sube, calvo, sube, calvo». Él se volvió, los vio y los maldijo en nombre de Yahvé. Salieron 2 osos del bosque y destrozaron a 42 de ellos. De allí se fue al monte Carmelo, de donde se volvió a Samaria.